Desde el Génesis hasta la epopeya de Gilgamesh, pasando por tradiciones indígenas de América y relatos asiáticos, la historia del diluvio universal resuena en culturas de todo el mundo. Pero, ¿qué significa realmente esta narrativa? ¿Es un mito compartido, un mensaje espiritual o existe evidencia científica que respalde este evento? Hoy, en Ciencia y Milagros, exploraremos el diluvio universal desde tres perspectivas: la religiosa, la histórica y la científica. Te invitamos a sumergirte con nosotros en esta búsqueda de respuestas. En el libro del Génesis se narra cómo Dios, al ver la corrupción de la humanidad, decide purificar la tierra enviando un diluvio. Pero Noé, considerado justo, recibe la misión de construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Y fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este pasaje describe un evento de proporciones cósmicas que, para los creyentes, simboliza la justicia divina y un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, la historia de un gran diluvio no es exclusiva de la Biblia. En la antigua Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh relata cómo los dioses, enfurecidos con la humanidad, envían una inundación catastrófica. En India, encontramos el relato de Manu, quien también construye un arca para salvarse de una gran inundación. ¿Podría esto ser evidencia de un evento compartido o un arquetipo cultural sobre la regeneración? Los científicos han estudiado durante décadas si existe evidencia que respalde un evento de proporciones similares al diluvio universal. Aunque la idea de una inundación global que cubriera toda la Tierra es poco probable, varios eventos catastróficos pudieron inspirar estos relatos. Una de las teorías más destacadas es el diluvio del Mar Negro, hace unos 7.600 años. Tras el derretimiento de los glaciares, el nivel del Mediterráneo aumentó significativamente. Este fenómeno provocó que enormes volúmenes de agua inundaran la región del Mar Negro, transformándolo de un lago en un mar. Este evento pudo haber devastado a las comunidades que vivían cerca, dejando una huella profunda en sus relatos orales. Otro hallazgo que ha generado debate es la presencia de fósiles marinos en lugares elevados como los Himalayas. Sin embargo, los geólogos explican que esto se debe al movimiento tectónico y no a un diluvio global. Además, estudios geológicos han identificado eventos climáticos extremos, como la liberación de grandes masas de agua a final de la última glaciación, que pudieron inspirar relatos como el de Noé. Pero, más allá de los hechos históricos o científicos, el diluvio universal transmite un mensaje espiritual profundo. Para las personas de fe, este evento simboliza el pacto entre Dios y la humanidad,
representado en el arco iris como un recordatorio de la misericordia divina. El diluvio también nos invita a reflexionar sobre la regeneración, la justicia y la esperanza. Nos recuerda que, en medio del caos, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. El diluvio universal es más que un relato antiguo. Es un puente entre la ciencia, la fe y nuestra humanidad compartida. Ya sea que lo interpretemos como un mito, un evento histórico o un símbolo espiritual, nos invita a mirar hacia nuestras raíces y reflexionar sobre nuestra relación con el mundo. ¿Qué opinas del diluvio universal? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos los misterios entre la ciencia y la fe.